El BBVA México presentó un análisis verdaderamente bueno, verdaderamente interesante sobre el empleo formal en México, que viene a desmentir muchos mitos, mucho de lo que se dijo, que el outsourcing y no sé qué tantas cosas, y muestra una radiografía muy clara de qué fue lo que pasó en esto, y además me sirve de pretexto para saludar a mi queridísimo y admiradísimo Carlos Serrano, quien es economista jefe del BBVA México. Querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido David, muy contento como siempre de estar contigo. Muy buenas noches. Oye, a ver, Carlos, platícale al auditorio cuál fue la situación del empleo al cierre del año pasado, porque en la política se cuentan unas historias que no necesariamente son reales, ¿no? Correcto, pues lo que volvimos a ver, David, es que estamos en esta situación donde siempre en México se destruyen empleos en el mes de diciembre. Como bien dices, esto con la cuestión del outsourcing no se ha eliminado y en diciembre se Y perdón que destruyeron te más de interrumpa 400. aquí, Sí. cuando se cambiaron las leyes de outsourcing, que tenían muchas ventajas, el argumento era, las empresas hacen trampa y en diciembre corren a la gente para que la vuelvan a Mm. contratar. Y había quienes decíamos que eso no era necesariamente cierto. Y aquí se hizo muy evidente porque es cambio de gobierno e inicio de año, y fin de año, digo. Exactamente, y volvimos a ver destrucción de empleo en diciembre, y no solamente vimos destrucción de empleo, vimos la destrucción de empleo más fuerte en 27 años, se destruyeron 400,000 empleos, entonces sigue habiendo ahí un tema cíclico que no se atacó con esto, como bien afirmas, David, tuvimos una destrucción importante, de tal suerte que en el año se crearon empleos, sí, pero solamente 214,000, pues que es un ritmo bastante menor al que veníamos observando en los últimos años, donde teníamos crecimientos de empleos del 5 o 6%, y esta vez el empleo creció solamente 1% en el año 2024. Ahora, la más grande destrucción de empleo en 27 años, cuando pues mucho se habló de que la gran divisa del gobierno pasado había sido el empleo, ¿no? Correcto, y creo que hubo algunos aciertos en el gobierno pasado en temas de empleo, como por ejemplo en materia salarial, pero claramente este tema de destrucción de empleo pues no se ha podido A ver, es eliminar. más importante mantener el empleo que el aumento salarial. Desde luego, y que se hayan destruido más de 400,000 empleos es preocupante. Me parece, David, que en parte es reflejo de que no se ha atacado este problema cíclico, pero yo creo que sobre todo es reflejo de una economía que se está desacelerando. Es una economía que después de haber crecido 3.2% en el 23, en el 24 todavía no tenemos el número final, pero estará alrededor de 1.2% de acuerdo a nuestros cálculos, y si vemos la tendencia del IGAE, pues lo que vemos es una economía que sin duda alguna se está desacelerando, y creo que por eso vimos una mayor destrucción de empleo en diciembre del año pasado. ¿Qué está pasando con la economía? Porque sí, hay muchas señales, y esta es quizá la más grave, de que está Sí. perdiendo mucha velocidad la economía. Hace unos días platicaba en estos micrófonos con una funcionaria del Seguro Social y me decía, pues no estuvo tan mal, pues no sé de dónde estuvo tan mal o no tanto, ¿no? No, bueno, la destrucción claramente estuvo mal al ser la peor en 27 años. Yo creo que es una economía que, por un lado, David, perdió el impulso de las obras insignia del gobierno anterior. Entonces, al terminarse esos recursos, hemos visto un desplome en la construcción. Y luego también es una economía donde el sector manufacturero había estado débil, en parte por debilidades en Estados Unidos, y en parte también por una tasa de política monetaria que es bastante restrictiva. Yo creo que todo esto en su conjunto resulta en una economía que creo que nadie duda que se está desacelerando a ritmos importantes. Ahora, ¿cómo estimas que vaya a ser ante esta desaceleración de la economía, la toma de posesión de Donald Trump, la próxima decisión de política monetaria de Banco de México? Hay quienes hablan de disminuir 50 puntos base y a mí no me suena ya tan descabellado. A mí tampoco. Yo creo que
Claramente en México la inflación viene evolucionando muy bien, tú ya lo hemos comentado, la inflación general cerró en 4.2, en parte por choques en la no subyacente, pero la inflación subyacente, que es la que mejor nos marca la tendencia en mediano plazo, está ya en los niveles que estaba antes de este choque inflacionario, en 3.6%. Entonces creo que el proceso desinflacionario ha ido muy bien en México. Eso, en conjunto con una economía que se desacelera y sobre todo, David, una tasa que es muy restrictiva, de las más restrictivas del mundo, a mí me parece que a menos que haya una sorpresa importante en los primeros días de Trump que pudiera afectar el tipo de cambio, yo creo que claramente el Banco de México tiene el espacio para bajar 50 puntos base y así lo ha señalizado en las últimas minutas de la Junta de Gobierno. En la minuta pasada, 2 de 3 dijeron, bueno, sí bajamos 25, pero ¿qué tal si bajamos 50? Es correcto. Y terminaron siendo una decisión unánime, pero 2 dijeron, pues sí, es 25, está bien, pero ¿y qué tal si 50, no? Exactamente, ¿no? Dejaron muy abierta la puerta para los 50, entonces yo creo que es una posibilidad muy real y repito, yo creo que sería adecuado, dado la evolución de la inflación, creo que hay claramente bastante espacio en México para bajar, incluso en un contexto donde la Fed ya no baje más porque puedan ver presiones. Yo hasta creería que la Fed se va a quedar, va a dejar las tasas sin movimiento un rato, ¿eh? O sea, no sé, eso es lo que yo me imagino un poco, ¿no? Yo también creo que ahora en enero no van a bajar, ¿no? Y si empiezan a haber amenazas arancelarias o medidas arancelarias que claramente serían inflacionarias, puede que no bajen. Pero aún con la Fed en pausa, yo creo que en México el espacio para bajar está ahí y sobre todo ahora con este mercado laboral debilitándose, pues menores presiones inflacionarias. Entonces yo creo que ahí está y sin duda creo que hay una posibilidad muy real, salvo que haya alguna sorpresa, yo creo que pueden bajar 50 puntos base. A ver, admirado Carlos, pero hay un tema que a veces se confunde. Hay quienes creen que Banco de México debe ir espejo, paso a paso con la Reserva Federal, que pues finalmente tienen mandatos diferentes y tienen realidades totalmente distintas, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que eso no debe ser el caso. Creo que en México hay espacio para tener una política monetaria independiente. ¿Por qué? Primero, y ojo, que en los hechos lo hemos tenido, ¿eh? Exacto, y sin duda. O sea, si vemos en la Junta de Gobierno pasada y esta que preside Victoria Rodríguez, ha sido totalmente independiente de los Estados Unidos. Y así debe ser. ¿Por qué, David? A ver, primero, si se baja el diferencial y hay depresión del tipo de cambio, bueno, ya hemos visto que el tipo de cambio se puede depreciar y el traspaso de inflación es muy bajo. De hecho, ya se ha depreciado 25% desde junio del año pasado y no le ha ocurrido nada a la inflación. Segundo, hay quien dice, bueno, si te distancias mucho de la Fed, puede haber alguna salida de flujos, pero la realidad es que México no depende ya tanto de los flujos extranjeros y México es un país con un mercado de capitales profundo en el que se puede financiar incluso la colocación de deuda del gobierno federal sin tener que acudir a los extranjeros. Entonces, en ese sentido, creo que esas fortalezas le dan todo el espacio al Banco de México para poder conducir una política monetaria independiente y que ahora tienen las condiciones para desligarse de la Fed. Y un banco que va a tomar, como esas pocas veces ocurre, la decisión sin sus 5 miembros, ¿no? Correcto, van a ser 4 miembros y en ese sentido creo que se aumenta la posibilidad de ver 50 puntos base, porque ahora el voto de calidad lo tiene la gobernadora, entonces con que la gobernadora y otro miembro, que el caso de uno de ellos ha sido claro que se inclinaría por 50 puntos base, sería suficiente para bajar. Sí, porque hay que recordar eso, que la Junta de Gobierno está diseñada con 5 miembros y en caso de empate, cuando hay 4 o algún número par de miembros de la Junta de Gobierno, la gobernadora tiene voto de calidad, el voto que desempata. Entonces, si uno ve las minutas, queda clarísimo que el voto, que a no ser, como bien dices tú, Carlos, que hubiera alguna cosa de aquí a la próxima decisión de política monetaria, pues la gobernadora ha dicho abiertamente que ella está por 50 puntos base.
Exacto. Entonces, en ese sentido, pues nada más con 2 votos lo pueden hacer. Su gobernador Omar Mejía también se ha pronunciado, y con esos 2 votos tienen para bajar, ¿no? Con el voto de calidad que bien mencionas de la gobernadora. Entonces, creo que este equilibrio actual incluso aumenta la posibilidad de ver esta reducción de 50 puntos básicos. Que a mí me parece que todavía va a seguir en zona restrictiva la tasa de referencia. Sin duda alguna. Por eso menciono que hay amplio espacio, porque aún bajando 50, vamos a estar todavía en terreno bastante restrictivo. Y en una economía debilitándose, creo que podría ser una decisión adecuada, considerando que la inflación viene evolucionando muy satisfactoriamente. Corrígeme si no mal me equivoco, estamos como 200 puntos básicos arriba de lo que habíamos estado con inflaciones subyacentes al nivel que están, ¿no? Exactamente, porque estas subyacentes ya son los niveles que veíamos antes, entonces estamos... Sí, que veíamos antes del 18, antes del 19. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que estamos, en México, la tasa neutral, que es ni la que estimula ni restringe la economía, nosotros estimamos que está alrededor del 6% y tenemos una tasa en 10. Entonces, evidentemente hay espacio para reducirla y aún así siendo restrictivo. Y como dices, para periodos con inflación subyacente similar, estamos muy elevados. Estamos elevadísimos todavía y yo creo que hay todo ese espacio. Queridísimo y admirado Carlos, que te vaya muy, pero muy bien. Al contrario, amigo David, te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de charlar contigo.